Habían pasado apenas unos días desde que el asentamiento había sufrido el ataque. Las pérdidas habían sido pocas, pero suficientes para teñir el ambiente de una quietud incómoda, de esas que no se disuelven con palabras. Se organizó una jornada de duelo breve y solemne, destinada a honrar a quienes no regresaron. Los líderes aparecieron ante la multitud y pronunciaron discursos cuidadosamente medidos, diseñados para contener el miedo antes de que echara raíces. Todo se ha resuelto. La causa había sido una bestia de nivel demonio. Dimitri habló mientras permanecía de pie junto a los sobrevivientes del equipo de exploración, quienes fueron llevados al escenario para ser reconocidos. Hubo aplausos, gestos solemnes, palabras de gratitud cuidadosamente ensayadas. Nadie allí parecía notar el vacío que se escondía detrás de aquellas miradas tranquilas. Ninguno de ellos recordaba lo ocurrido. Para ellos la memoria se detenía justo antes de partir, en ese instante previo al viaje, cuando todavía todo parecía normal. Después de eso, la vida continuó. Los equipos de exploración volvieron a salir, primero con cautela, luego con una confianza que crecía día a día. Todos regresaron ilesos. En gran parte, aquello era gracias a Diego, aunque nadie lo supiera. De tanto en tanto, él establecía contacto con las dos bestias que aún permanecían en el bosque, infectadas por su habilidad de sombra, vigilando silenciosamente desde la distancia. Ahora Diego cumplía con su deber como guardia. Caminaba por los pasillos del asentamiento junto a Emilio, cuyos pasos resonaban con una ligereza que contrastaba con el peso que aún flotaba en el ambiente. No puedo dejar de pensar en ese día. Debimos haber estado al borde de la muerte, ¿no? Quiero decir, la bestia tuvo que haber estado justo frente a nosotros para usar su habilidad y aún así dejarnos con vida. Hizo una breve pausa, como si la imagen intentara reconstruirse sola en su mente. Supongo que le debemos todo a Dimitri. Si no fuera por él, no estaríamos aquí. Diego escuchó sin responder de inmediato. Si hubiera podido, habría deseado borrar incluso el recuerdo de haber participado en aquella expedición. Pero existían registros, informes, nombres escritos en listas oficiales. Eso era algo imposible de deshacer. Aquello había sido lo mejor que podía hacerse. Gracias a él puedo ver a mi familia todos los días. Si lo vuelvo a ver, debería darle algo. Un regalo, al menos. Tal vez tu regalo debería ser hacer bien tu trabajo. La respuesta salió con un tono ligero, casi casual. Emilio soltó una breve risa, pero enseguida su expresión volvió a tornarse seria. Sí. Supongo que es una locura pensar que un guardia como nosotros pueda volver a encontrarse con alguien como él. Tendríamos que subir de rango, entrenar más duro. Giró el rostro hacia Diego con una determinación renovada. ¿Sigues dispuesto a entrenarme, verdad? Diego no tuvo problema con que Emilio creyera que Dimitri había sido el salvador. Verlo así, tranquilo, agradecido, le producía una sensación extraña y profunda. En el pasado, muchas de sus acciones habían quedado envueltas en sombras, sin una medida clara del bien que habían generado. Aquí, en cambio, el impacto era inmediato, visible, humano. Claro que sí, pero dime algo. ¿Para qué necesitas seguir peleando? Tu hijo ya está bien. Ya no necesitas el dinero, ¿o sí? Las palabras quedaron flotando entre ambos, simples en apariencia, pero cargadas de una pregunta que iba más allá del entrenamiento. Emilio parpadeó y la incomodidad en su rostro creció. ¿Y si algo le pasa a mi hijo? ¿Y si lo que me afectó a mí le afecta a él, a mi esposa?
Lo que pasó con mi hijo no es algo que se olvide así como así. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Diego guardó silencio. Buscó una respuesta que no naciera de la misma desesperación que escuchaba en su voz. ¿Qué haría él? Él que había enfrentado horrores que no quería recordar, que había sobrevivido a cosas cuyo sentido todavía se le escapaba. ¿Cómo se seguía adelante cuando ni siquiera estaba seguro de por qué continuaba luchando? Diego quedó pensativo. Ahora, con esa experiencia cercana que Minnie le había despertado, la de ser padre, y ahora con su propio hijo a punto de nacer, podía entenderlo mejor. Podía sentir esa necesidad feroz de protegerlos, de asegurarse de que todo estuviera bien siempre. Y sobre todo, el miedo silencioso a volver a perderlo todo. Mi hijo empieza la escuela hoy, pero no está en el mismo grado que tu hija. Se unirá a los chicos mayores y estará un poco atrasado. Aún así, ¿no sería genial que algún día saliéramos todos juntos? Ya sabes, nuestras dos familias. Era extraño. Diego no se sentía tan cercano a Emilio. Apenas hacía poco había comenzado a entrenarlo. Más allá de eso y de las conversaciones cotidianas que tenían día a día, era difícil decir que fueran realmente amigos. Entonces, ¿por qué después de lo ocurrido con las bestias, sentía que estaba más unido a Emilio que antes? Suena bien, dijo Diego. Las palabras salieron sin esfuerzo, aunque ni siquiera él sabía si eran sinceras o eran solo una forma de mantener la conversación en movimiento. Mientras el viento susurraba entre los árboles cercanos, una sensación se filtró en el ambiente. No era miedo todavía, sino un presagio sutil. Algo se aproximaba. ¿Sabes? No sé por qué, pero por alguna razón se siente mucho más fácil hablar contigo que antes. Ya no tienes esa barrera levantada como solías tener. Es agradable. Me gusta este Diego. Diego le devolvió una sonrisa, aunque un poco confundido. Quizás pueden borrar los recuerdos, pero no el vínculo. ¿Qué demonios estoy pensando? ¿Desde cuándo me pongo sentimental? Tal vez esta breve vida tranquila me está volviendo blando, o peor, imprudente. La voz de Emilio llegó justo entonces, rompiendo ese hilo interno antes de que pudiera profundizar más. Oye, ya que hablamos de familias, deberías pensar seriamente en ese ascenso. ¿No necesitas más dinero tú también? Diego ladeó la cabeza, sorprendido por la pregunta. ¿Más dinero? ¿Para qué lo necesitaría? Emilio lo observó como si acabara de decir algo completamente absurdo. Vamos, ¿no tienes otro hijo en camino? Los niños cuestan muy caro, créeme. Yo solo tengo uno y ya es suficiente problema. Tú pronto vas a tener a 2 pequeños demonios corriendo por todos lados. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, ligeras en apariencia, pero cargadas de una verdad incómoda. Diego parpadeó procesando la idea. ¿Corriendo? ¿Los bebés vampiro pueden correr desde que nacen? Hubo una pausa breve. ¿Hablas en serio? Ya criaste a tu hija, deberías saber eso, ¿no? La risa se apagó poco a poco, pero la pregunta dejó una vibración incómoda en el aire. Diego no respondió de inmediato. Nunca le decía a nadie que Minnie era adoptada, no por vergüenza ni por temor. Simplemente no lo sentía necesario. Las preguntas vendrían solas, y con ellas explicaciones que no quería dar. Había pasado mucho tiempo con ella. Había compartido demasiados momentos. Se había preocupado. Había tenido miedo. Había sentido orgullo. Para él eso era suficiente. Era su hija. La única complicación era lo evidente. No se parecían demasiado. Sí, claro.
Eso... Se rascó la nuca con torpeza. Aún así, la duda persistía. Los vampiros son más fuertes desde pequeños. No sería tan descabellado. La idea quedó allí suspendida, sin resolverse como tantas otras últimamente. Mientras tanto, en su casa, Luisa permanecía sentada tejiendo. Detrás de ella, la espada colgaba inmóvil en la pared. Siempre que salía la llevaba consigo, pero ahora el peso de la hoja ya no era solo físico. Le preocupaba que pudiera afectar al bebé que crecía dentro de ella. Por eso, cada vez que podía, la dejaba allí, como si al hacerlo también intentara contener todo lo demás. Dimitri había devuelto el arma sin objeciones tras lo ocurrido y, por suerte, no hubo demasiadas preguntas. Demasiadas explicaciones habrían abierto grietas que todavía no estaba lista para enfrentar. Eso estuvo demasiado cerca. Su mano recorrió su vientre con cuidado, buscando calma, pero solo encontró más preguntas. Y aún así, ¿no puedo dejar de pensar que estoy siendo ingenua? ¿Es inevitable que Diego termine involucrado otra vez? ¿Con los problemas del asentamiento vampiro o con los de la tierra? Eloy no se había comunicado en mucho tiempo. Desde afuera todo parecía quieto, demasiado quieto, tanto desde la tierra como desde el asentamiento. Esa ausencia de movimiento no la tranquilizaba. Al contrario, le tensaba el pecho con una sensación difícil de nombrar. Nada se queda así para siempre. Algo va a cambiar. Algo grande. No solo la inquietaban los asuntos de la tierra. Desde la advertencia de Dimitri, el asentamiento vampiro también se había convertido en una sombra persistente. Diego no era el único que poseía el poder de las sombras, y ese pensamiento se le clavaba como una espina. Minnie ya había mostrado parte de su poder frente a otros, pero aún no había revelado su habilidad de sombra. Si alguien tenía que quedar expuesto, Luisa prefería que fuera Diego. Confiaba en que él sabría cómo manejarlo. Minnie, en cambio... Ese pensamiento quedó inconcluso. Al incorporarse, Luisa reparó en la hora. Era momento de recoger a Minnie de la escuela. El impulso fue automático, pero apenas se puso de pie, una punzada aguda la atravesó. Esta vez era un dolor diferente. Más intenso. Bajó la mirada y vio pequeñas gotas esparcidas en el suelo. Su respiración se detuvo por un instante. Había ocurrido. El bebé estaba en camino. La escuela había retomado las clases poco después de que los vampiros rindieran homenaje a quienes habían perdido la vida. El primer día no fue normal, al menos no durante la mitad de la jornada. Las rutinas habituales fueron reemplazadas por ejercicios de preparación. Una decisión que flotaba en el ambiente como una advertencia silenciosa. Lo ocurrido anteriormente había dejado una marca imposible de ignorar. En cualquier momento el asentamiento podía volver a ser atacado. Por eso los estudiantes fueron sometidos a distintos entrenamientos repetitivos y exigentes, mientras la presencia de guardias permanentes rodeaba la escuela. No eran los vigilantes ocasionales que resolvían disputas menores, como solían hacer Diego y Emilio. Esta vez la seguridad era firme, constante, casi opresiva. El director, el señor Vivar, observaba todo con una sensación extraña de alivio. Por una vez pensó: al fin los líderes están mirando hacia el futuro de los vampiros. Y ese cambio resultaba reconfortante. Lo que él no sabía era que aquella decisión había sido impulsada únicamente por dos de ellos, Mora y Dimitri. Para el resto de los líderes no había un motivo real de alarma. Como en la ocasión anterior, estaban convencidos de que podrían proteger el asentamiento si llegaba a ser necesario. Aún así, Mora y Dimitri insistieron.
no cedieron. Y debido a esa insistencia, ni más ni menos, terminaron imponiéndose. A los demás les resultó extraño aquel repentino interés por los vampiros jóvenes. Demasiado repentino, demasiado específico. Ninguno de ellos imaginaba la verdadera razón detrás de todo: proteger a la familia de Diego a cualquier costo. Con el paso de los días, la escuela volvió a una aparente normalidad, al menos para Minnie. Sentada sobre el tronco de madera de siempre, balanceaba las piernas con descuido, el cuerpo relajado, mientras Lorena permanecía a su lado enlazando su brazo con el de ella. Minnie apuró el último sorbo de su jugo, inclinando el envase hasta vaciarlo por completo. Un envase nuevo apareció frente a su rostro. Por un instante la expresión de Minnie se iluminó. Apenas un segundo. Fue suficiente. Al notar el detalle de la mano que sostenía el envase, supo de inmediato quién era. Esto es para ti. ¡Qué horror lo que sostiene la caja de jugo! Seguro está contaminándola. Puedes dejarla, pero tú vete, Bastián. El comentario de Minnie cayó con aspereza, rompiendo la calma frágil del momento. Había algo más que disgusto en su voz. Una distancia fría, deliberada, intentando marcar un límite que todavía no sabía cómo sostener. Bastián se quedó inmóvil un segundo de más. Su expresión se apagó, y el gesto con el que dejó el paquete junto a ella fue torpe, cargado de una resignación que no sabía disimular. Lo siento, Minnie. Ya te lo dije. Siento lo que hice. Yo también estoy pasando por un momento difícil, pero aún así voy a seguir cuidándote. Te traeré todas mis cajitas de jugo todos los días, y si son los últimos del mundo no los beberé para dártelos a ti. Y no me importa si me tengo que morir de hambre. El grito salió desmedido, desesperado y atrajo miradas alrededor. Durante unos segundos incómodos, la atención ajena se posó sobre ellos como una presión adicional, haciendo que Minnie desviara la vista incómoda, atrapada entre la vergüenza y un enojo que todavía no se disipaba. ¡Ay, qué exagerado eres!, dijo Lorena con ligereza, quitándole el jugo de las manos. Él no se resistió. Tenía que quedar bien con ambas. Minnie seguía molesta y tenía razones para estarlo. En su mente todo se mezclaba. El peligro que había rozado a su familia. La certeza inquietante de que las cosas podrían no haber salido bien. Aunque al final hubiera sido distinto, el miedo había sido real. También había algo más. Algo que complicaba todo. Los recuerdos de Bastián habían regresado a un punto anterior. Para él, muchas de las cosas que Diego había hecho nunca ocurrieron. En su versión de la historia solo existía una reunión privada con los líderes. Una decisión tomada a puertas cerradas. Esa decisión había sido dura. 3 opciones. Una elección. Teresa desterrada. Ya no vivía en el asentamiento. Para un niño comprender eso era casi imposible. Bastián no solo buscaba perdón. Había perdido a alguien importante. Ya no contaba con su grupo de amigos y el miedo a perder también a Minnie, a sus nuevas amigas, se le notaba en la voz, en la forma en que se aferraba a esa caja de jugo, como si fuera lo único que todavía podía ofrecer. No seas tan dura con él. Sabes lo que pasó, ¿verdad? Recuerda que él nos dijo que corriéramos. Piensa, si estuvieras en su lugar, si tus padres te pidieran hacer algo así, ¿qué habrías hecho? La pregunta quedó flotando, incómoda. Minnie no respondió de inmediato. Intentó imaginarlo, ponerse en su lugar, pero no lo logró del todo. Aún así, la duda fue suficiente para resquebrajar su enojo. Cruzó los brazos, molesta consigo misma por empezar a entenderlo. En ese gesto tenso, Bastián reaccionó de inmediato y depositó rápidamente en su mano otro paquete de jugo que tenía consigo.
Ella lo abrió sin decir nada y bebió un largo sorbo antes de dejar el envase nuevamente en su sitio. La mitad. Bastian levantó la mirada sorprendido. Solo tienes que darme la mitad de tus paquetes de jugo. No quiero que te mueras de hambre. La sonrisa más grande apareció en el rostro de Bastian cuando tomó la caja de jugo y comenzó a beber sin contenerse. Al sentarse en el mismo tronco junto a ellas, la sensación fue inmediata. Pese a todo, volvían a ser un grupo. A cierta distancia, apoyados contra una pared, otras miradas observaban la escena con atención contenida. Esos tres parecen demasiado relajados hoy. No tienen que preocuparse tanto como nosotros, los mayores. Los más chicos pueden cargar con estas cosas cuando crezcan. Carolina ladeó la cabeza sin apartar la vista. ¿No dijiste que Minnie era una gran competencia para ti? Después de ver lo que hizo, ¿de verdad sigue siendo una competencia? Jano no respondió de inmediato. Bajó la mirada y esbozó una sonrisa tranquila, como si ya hubiera pensado esa respuesta más de una vez. Tienes razón, pero escuchaste lo que dijo su madre. Están ocultando sus poderes por algún motivo. No creo que esté pensando en participar en el torneo. Además, a esa edad, la mayoría de los vampiros todavía no despierta ninguna habilidad. Incluso si llegáramos a enfrentarnos, estoy seguro de que podría encontrar la forma de vencerla. Como siempre, las habilidades de las familias originales seguían siendo un tesoro codiciado. Muchos niños aún no habían manifestado ningún poder, incluso aquellos que provenían de linajes privilegiados. Cuando el recreo llegó a su fin, los estudiantes regresaron a las aulas, aunque la sensación general era que no permanecerían allí por mucho tiempo. La voz de la maestra rompió el murmullo general. Hoy es un día importante, así que espero que todos estén preparados. Minnie ladeó la cabeza con lentitud y apoyó un dedo sobre sus labios, frunciendo levemente el ceño. Una inquietud vaga le recorrió el pecho, mientras intentaba recordar qué era aquello que había olvidado. Varias carrozas de gran tamaño avanzaban en dirección a la escuela. El camino había sido bloqueado por guardias desde temprano, abriendo paso únicamente a quienes viajaban en su interior. Figuras de enorme peso dentro del asentamiento, los líderes y los originales de las familias más influyentes. La sola presencia de aquel despliegue bastaba para alterar el ambiente. Una multitud ya se había congregado en los alrededores del edificio. Había más guardias de lo habitual, apostados con rigidez calculada, conscientes de que muchos vampiros querían presenciar lo que ocurriría ese día. La expectativa flotaba en el aire, densa, cargada de murmullos contenidos y miradas ansiosas. Cada carroza podía albergar a 4 ocupantes. En una de ellas viajaban Mora, Dimitri, Kevin y otro de los líderes, envueltos en un silencio tenso, interrumpido solo por el vaivén del trayecto. Era un día importante para la escuela. Oye, ¿y para qué es todo esto? Bastian la miró con los ojos brillosos de emoción. Los líderes van a observar los combates de entrenamiento entre los estudiantes. Es para ver cuánto talento tenemos y seleccionar a quienes se entrenarán bajo su tutela directa. ¿De verdad no lo sabías? ¿Acaso viviste en el bosque todos estos años? Bastian quiso bromear, pero al instante se arrepintió al ver la expresión de la niña. Minnie lo miró. En lugar de sentir vergüenza, estiró el puño. Lorena logró frenarla a tiempo. Rayos, perdón. No quise herir tus sentimientos. No puedes ser tan tonto, Bastian. Intentas quedar bien y de pronto tienes estas actitudes. Lo siento. Es que todos lo saben. Es una tradición antigua. Para algunos es solo una exhibición, para otros un ritual con un gran peso simbólico. Bueno, ahora sabes que no todos. Fuera cual fuera la razón original, el efecto era innegable.
Aquella instancia impulsaba a los estudiantes a superarse, a entrenar con una intensidad distinta alimentada por la posibilidad de ser elegidos. Para la mayoría de los padres, que uno de los originales tome a su hijo bajo su ala es motivo de orgullo absoluto. Al menos para casi todos. Minnie observó el despliegue con los ojos brillantes. Del otro lado, Mora y Dimitri intercambiaron una mirada breve cargada de entendimiento. Para ellos, aquel día era crucial. Pase lo que pase, debemos lograr poner a la familia de Diego bajo nuestra protección directa, o asegurarnos de que ningún otro líder pose los ojos sobre la niña. Dimitri sintió un leve nudo formarse en el pecho. La hija del castigador. Tal vez no destacaría. Tal vez pasaría desapercibida y todo sería sencillo. Sin embargo, una inquietud persistente le recorría el pensamiento. Una certeza instintiva que se negaba a aceptar que aquel día fuera a ser fácil. Mora asintió levemente. No hicieron falta palabras. Ambos sabían exactamente lo que debían hacer cuando la carroza se detuvo frente a la escuela. Mientras tanto, lejos de allí, cuando el día escolar común estaba llegando a su fin, la tranquilidad se quebró de golpe. ¿Qué? Tengo que irme ahora mismo, es una emergencia. Es mi esposa. Está por dar a luz. La urgencia de su voz cortó el aire, marcando el inicio de algo que ya no podía detenerse. Los alumnos de la escuela habían sido informados hacía tiempo sobre el gran día, aquel en el que los líderes más importantes llegarían para evaluar si entre ellos había algún talento digno de atención. Mientras que muchos contaban las horas con una mezcla de nerviosismo y anticipación, Minnie cargaba con otro tipo de inquietudes. La mayor parte del tiempo su mente se desviaba hacia la pregunta que no dejaba de rondarle: si su nuevo hermanito sería niño o niña. En secreto esperaba que fuera niña. Imaginaba conversaciones interminables entre ambas, confidencias susurradas y juego que solo ellas entenderían. Quería convertirse en esa hermana mayor que enseñaba, guiaba y protegía, la que podía adelantarse a cualquier miedo y convertirlo en risa. Pero cada pensamiento tierno desembocaba inevitablemente en una punzada de duda. A veces, cuando se quedaba demasiado quieta, esa idea se le incrustaba como un susurro incómodo. ¿Y si, cuando naciera el bebé, sus padres empezaban a olvidarla? Era fácil pensar que podría pasar. Después de todo, ese niño sería el hijo verdadero de Diego y Luisa, no adoptada como ella. Sería natural que lo trataran mejor, incluso sin querer. Esas emociones mezcladas, la ilusión vibrante y el temor silencioso, hacían que el evento de la escuela no le importara en lo más mínimo. Lo había olvidado por completo y aún ahora no encontraba dentro de sí el menor interés. Pero la asistencia era obligatoria. Así que de pronto se encontró reunida con el resto del alumnado en el campo, donde normalmente se realizaban las clases prácticas. El lugar había sido transformado de un modo que imponía respeto. 3 enormes plataformas cuadradas dominaban el centro, elevadas poco más de 1 metro del suelo, con escaleras anchas que ascendían a cada una. Desde cualquier punto la vista era clara. Más llamativa era la modificación en los asientos colocados alrededor. Las primeras 3 filas estaban completamente vacías, bloqueadas, y tenían butacas mejores que el resto. Eran amplias, impecables, con mesas laterales destinadas a bebidas u otros objetos. Un lujo frío y evidente. «Muy bien, estos son nuestros lugares», anunció la maestra Malena mientras se acomodaba en el extremo de una fila de asientos regulares. La clase se sentó en orden. Cada niño intentaba aparentar calma. Minnie tomó asiento junto a Lorena, que sin dudar había permitido que Bastian se sentara a su otro lado. A simple vista la escena parecía tranquila, casi rutinaria, pero cada gesto tenía un filo imperceptible.
La forma en que algunos alumnos respiraban más lento. La manera en que otros entrelazaban los dedos para ocultar el nerviosismo. En un principio, Bastian había intentado sentarse junto a Minnie, acercándose con esa insistencia silenciosa que ella ya reconocía demasiado bien. Pero Minnie, sin decir una palabra, había obligado a Lorena a colocarse en medio, como un pequeño muro humano que la separara de cualquier incomodidad futura. Lorena obedeció sin protestar, apenas acomodándose con un leve movimiento del hombro y una sonrisa tímida mientras Bastian exhalaba un suspiro casi inaudible y resignado. Cuando todos hayan llegado, se les explicarán las reglas, anunció Malena con un tono que pretendía sonar despreocupado, aunque sus ojos iban y venían por la multitud con una atención nerviosa. Muy pronto toda la escuela se había reunido en el lugar. Minnie, aún ajena al ambiente de anticipación, cruzó miradas por accidente con Carolina y Jano. Carolina le regaló un saludo pequeño y amable, acompañado de una sonrisa que iluminaba su rostro con naturalidad. En contraste, Jano solo la observó fijamente, sin expresión, como si buscara algo en ella o midiera algún detalle que Minnie no podía identificar bien. ¿Cuál es su problema?, pensó. Aún así le devolvió el saludo a Carolina con educación y se concentró en las plataformas. En medio de ellas, el señor Vivar aguardaba de pie. Parecía un poco tenso, pero en cuanto comprobó que todos estaban sentados, dio un pequeño paso adelante hacia el micrófono. Alumnos y alumnas, les doy la bienvenida a nuestro primer gran evento. Hoy es el día para brillar. Es su oportunidad de demostrar su talento y ser elegidos para entrenar bajo el ala de uno de nuestros grandes líderes. Un camino directo hacia lo más alto. Quiero que muestren sus talentos, sus habilidades, su perseverancia y sus mentes brillantes. En una batalla hay mucho más que simple fuerza física y sé que ustedes lo saben. Ahora, démosle una fuerte bienvenida a nuestros líderes. Un aplauso inmediato recorrió el estadio, pero no hubo vítores, ni gritos, ni entusiasmo desbordado. Los líderes no eran celebridades, aunque a veces se los tratara como tales. Eran figuras de respeto absoluto, y los alumnos habían sido educados para mantener la solemnidad adecuada. Y así fue que uno a uno los líderes hicieron su entrada. Kevin iba primero, seguido de Mora. Dimitri, con un atuendo colorido y llamativo como siempre, avanzaba detrás de ellos. Era el único que saludaba con la mano. 5 líderes más, completamente serios y vestidos muy parecido, todos en negro, lo seguían. Luego, cerrando el grupo, vino la gran sorpresa. Se trataba de Lázaro, el líder de la familia Luque. Había algo extraño en él. Sus pasos eran seguros y confiados, pero al mismo tiempo tenían una cualidad etérea. Como si no terminara nunca de tocar el suelo con los pies, como si el aire a su alrededor se volviera espeso y lo elevara apenas un poco. Minnie no pudo evitar concentrarse en él, ladeando la cabeza y frunciendo el ceño. Una vez que todos se ubicaron en la lujosa primera fila, el señor Vivar continuó. Estoy seguro de que no hace falta presentar a nuestros maravillosos líderes. Todos ustedes deberían conocerlos bien. Y hoy su tarea es simple: impresionarlos. Ahora, las reglas. Las miradas de todos los alumnos se dirigieron hacia las plataformas, donde la tensión comenzaba a acumularse en el aire, como si el suelo esperara los primeros pasos de aquellos que se atreverían a subir. Como pueden ver, hay 3 escenarios preparados, de modo que 3 combates pueden desarrollarse en simultáneo. Cualquiera puede ofrecerse como voluntario para subir a una de las plataformas. Una vez arriba, deberán escoger a alguien del público para luchar. Son libres de seleccionar a cualquier persona que deseen. Si ya tienen a alguien en mente, basta con llamar a esa persona por su nombre y deberá presentarse en el escenario. Pero cuidado, si eligen a un oponente solo porque creen que será fácil, eso también será evaluado en su contra. Algunas miradas se agitaron al oírlo.
otras se endurecieron. El juicio no recaería únicamente en la fuerza, sino en intenciones, decisiones y carácter. Bien, ¿quiénes serán nuestros primeros voluntarios? De inmediato, una oleada de manos se alzó en el aire. En la zona de los líderes, Dimitri y Mora intercambiaron miradas. No necesitaban hablar. Cada uno sabía lo que el otro estaba pensando. Si Minnie decidía participar, habría muchas miradas sobre ella. Todos los líderes se interesarían enseguida, y entonces algunos de ellos tendrían que actuar antes de que alguno pudiera reclamarla para su familia. Pero el mejor resultado sería que nadie descubriera nada. Si Minnie era inteligente, sabría mantenerse al margen. Justo entonces Lorena codeó a Minnie. ¿Vas a pelear? ¿Para qué? No quiero irme con ninguna otra familia. Mi papá es el mejor maestro del mundo. Bastian había alcanzado a escuchar la conversación y bajó la mirada confundido. No entendía por qué Minnie quería mantenerse al margen. El líder de los Fortuna podía reclamarla, y así ella no tendría que cambiar de familia. Pero su poder era tan deslumbrante que lo había atrapado por completo, y estaba seguro de que el mundo también se quedaría sin aliento al ver de lo que era capaz. Levantó la mirada movido por una sensación cálida en su pecho y la miró. Sus ojos intensos, casi temerosos de que ella leyera sus pensamientos. Dice que no le importa, pero no puede ser verdad. A todos los vampiros nos importa. Es parte de lo que somos. Las emociones giraban dentro de él. Un remolino que lo hacía tensar los dedos sobre las rodillas, como si pudiera aferrarse a algo tangible en medio de su tormenta interna. Si la eligen, si la reconocen, sus padres se sentirían orgullosos. Y si ella los ve felices por su logro, también se pondría feliz. Y si Minnie se pone feliz... Un hilo de esperanza brilló en sus ojos, cálido y obstinado, rompiendo apenas la sombra de la duda que lo acosaba. Entonces sería gracias a mí. Yo sería el que la convenció. Justo entonces, sintió cómo su decisión se cristalizaba en el pecho, firme e irrevocable. A fin de cuentas, era tan solo un niño atravesado por la euforia del primer amor. Pensar en las consecuencias era algo que simplemente no podía hacer. No importa lo que tenga que hacer, voy a hacer que participe. ¡Claro que sí! Los maestros de la escuela estaban distribuidos por todas las tribunas observando en silencio a los líderes y escuchando al señor Vivar. Aunque cada gesto, cada cruce de miradas entre ellos dejaba entrever una intención calculada. Habían elegido para las primeras presentaciones a aquellos alumnos que, a simple vista, no destacaban demasiado. Lo habían hecho a propósito, con una precisión casi quirúrgica, convencidos de que mostrar a los menos preparados serviría para resaltar por contraste el brillo de los más talentosos después. En el fondo albergaban la esperanza de que alguien importante reparara en su labor como educadores. Lo que también parecía haber sido cuidadosamente planificado era la composición de los primeros enfrentamientos. Alumnos de niveles similares, a veces incluso de la misma edad, fueron distribuidos entre las plataformas. En la primera, los combatientes eran niños más pequeños que Minnie, aunque no por mucho. Esas peleas tenían una energía extraña, casi salvaje, como si todavía no hubieran aprendido a moldear su fuerza. Apenas recurrían a poderes de sangre y la escena se reducía a una persecución frenética, donde sus pasos resonaban con golpes secos sobre la plataforma. La velocidad y la fuerza que mostraban eran impresionantes para su edad, pero las peleas terminaban en un abrir y cerrar de ojos cuando uno lograba atrapar al otro. No había técnica ni estrategia, ni un verdadero intercambio. Todo se parecía más a un juego infantil. Algo que arrancaba murmullos del público, divididos entre la ternura y la incomodidad. La plataforma central, en cambio, reunía a los más grandes.
Jóvenes que ya se acercaban a la edad de Jano y Carolina. Allí el ambiente se sentía distinto, cargado de una tensión densa que parecía adherirse al aire. Los adolescentes sabían usar su aura de sangre y cada uno la proyectaba con mayor o menor dominio, generando vibraciones ligeras en el suelo. A esa edad, las diferencias de habilidad comenzaban a hacerse abismales. Se notaban en la forma en que algunos se movían con precisión disciplinada y en cómo otros vacilaban apenas un segundo antes de reaccionar. Era allí, en ese rango de edad, donde la brecha entre el talento natural y el entrenamiento riguroso se volvía visible, casi humillante para quienes eran vencidos. Lo más impresionante fue uno de los combates que concluyó de forma abrupta, casi brutal. Una muchacha lanzó una ráfaga de sangre que surcó el aire con un zumbido tenso. Su oponente, atrapado entre la sorpresa y la urgencia, trató de concentrar su aura para responder con un ataque propio. Sin embargo, en cuanto la proyectó, aquella energía se desvaneció antes de avanzar medio metro, como si algo invisible la hubiera desgarrado en pleno impulso. La ráfaga enemiga lo alcanzó de lleno y la herida en su pecho fue profunda. Más allá, en la plataforma restante, la atmósfera adquirió otro matiz. Allí se mezclaban alumnos de edades dispares. Algunos eran pequeños pero veloces. Otros eran mayores y físicamente más imponentes, aunque sorprendentemente incapaces de utilizar el aura de sangre. Aún así, sus cuerpos se movían con un instinto afilado, como si a falta de poder recurriesen a reflejos pulidos a base de golpes y caídas. Cada choque sonaba seco y contundente. Había una regla que el señor Vivar se había olvidado de mencionar, o tal vez lo había hecho a propósito. Los ganadores debían permanecer en el escenario, obligados a enfrentarse al siguiente contrincante sin descanso. Por eso las manos que se alzaban como voluntarias empezaron a disminuir, temerosas de vencer en un primer combate pero no poder sostener el éxito. El simple acto de decidir cuándo levantar la mano se convirtió en un ejercicio de cálculo, miedo y oportunidad. Esto es sin duda una absoluta pérdida de tiempo, murmuró Bianca, la líder de la familia Corvino. Llevaba alrededor del cuello una criatura extraña, serpentina, con escamas que cambiaban de color como si respiraran. Por un instante brillaban y al siguiente desaparecían por completo. Dicen que los vampiros se debilitan con cada generación, comentó Lázaro. Entre todos los originales presentes, él era sin duda el más pálido, tan desprovisto de color que parecía haber sido marfileño incluso antes de convertirse. Su cabello era largo y negro, destacando una marca de nacimiento a los costados del cuello, que descendía de forma puntiaguda. Mora fue la única que se atrevió a responderle. Era de esperarse. Vivimos tiempos pacíficos, sin enemigos que los obliguen a crecer. Kevin no podía creer lo que oía. ¿Tiempos pacíficos? ¿Qué dices? Incluso antes de despertarnos, los vampiros han tenido de todo menos tiempos pacíficos. El señor Vivar, situado cerca, alcanzó a oír con claridad los murmullos de los líderes. Las palabras que intercambiaban no eran muchas, pero bastaron para dejarle en claro que debía mejorar el espectáculo. Sin perder tiempo, lanzó una señal precisa a los demás profesores, y en cuestión de segundos el siguiente combatiente para el escenario central fue elegido. Al pronunciar su nombre, la atmósfera pareció tensarse como una cuerda estirada. Era Jano. El llamado provocó una oleada breve pero entusiasta entre los estudiantes sentados cerca de él. Carolina particularmente levantó la voz con una mezcla de afecto y nerviosismo. ¡Vamos, Jano! ¡Tú puedes con cualquiera! Jano no respondió. Se limitó a ponerse de pie y avanzar con calma hacia la plataforma. Cada paso suyo cargaba una expectativa silenciosa, un reconocimiento tácito de que había llegado el momento que muchos profesores esperaban: mostrar finalmente a uno de sus alumnos más talentosos. Al subir pudo ver de inmediato que su oponente estaba fatigado. No se lo decía solo el temblor en sus hombros, sino la manera en que lo observaba.
Conocía la reputación de Jano y eso lo ponía nervioso. No te preocupes. Quiero impresionar a los líderes, así que pelearé sin usar mi aura de sangre. Lejos de calmar a su enemigo, esas palabras lo obligaron a mostrarse arrogante. Maldito engreído. Nunca me caíste bien. Y con un impulso feroz se lanzó hacia adelante para lanzar una ráfaga de sangre. Era un ataque potente y agresivo, pero Jano simplemente se deslizó hacia un lado con calma, como si hubiera previsto cada movimiento antes de que ocurriera. El oponente recuperó el aliento y su aura comenzó a concentrarse nuevamente en su mano, acumulándose en un brillo tenso que prometía una segunda ráfaga. Sin embargo, antes de que pudiera liberarla, Jano sacudió su brazo hacia afuera con un movimiento preciso, lanzando una propia. Fue precisa y veloz. El ataque de su oponente murió antes de iniciar. Jano aprovechó el momento. Avanzó y pateó la pierna trasera del vampiro, haciéndolo tambalearse. En el mismo instante, con una sincronía cruel, hizo descender su codo y elevó su rodilla, impactando al mismo tiempo en su estómago y su espalda. El sonido seco del golpe recorrió el lugar, provocando un estremecimiento colectivo entre el público. En su cómodo asiento, Lázaro dejó escapar una sonrisa satisfecha. Vaya, parece que sí hay alguien interesante aquí después de todo. Algunos de los otros líderes asintieron con entusiasmo, pero no Kevin. Es pronto para sacar conclusiones. Hasta ahora este muchacho es el más impresionante. Sí, pero habrá que ver qué más puede hacer. En ese punto, todos los ojos estaban inevitablemente fijos en Jano. La anticipación se acumulaba como electricidad en el aire y la idea de su próximo combate se volvía casi irresistible. Pero todos se sorprendieron al ver quién levantó la mano para subir a enfrentarlo. ¿Bastian? ¿Vas a participar?, preguntó Lorena, incapaz de ocultar su sorpresa. Por supuesto. Soy un vampiro fuerte. Y en cierto modo no estaba equivocado. Su posición le había permitido entrenar con maestros privados, obtener correcciones personalizadas, pulir su técnica de forma que muchos de su grado jamás podrían. Dentro de su nivel, Bastian era, sin duda, uno de los más competentes. Aún así, mientras lo veía bajar hacia el escenario, a Minnie la atravesó una tensión inesperada. Estaba preocupada. Ya sobre la plataforma, Bastian inclinó la cabeza con un saludo respetuoso hacia Jano. El gesto era formal, casi ceremonioso, pero detrás de esa cortesía se escondía una confianza sólida. Tenía buenas razones para ello. Su rival había terminado una pelea intensa. Tenía que estar cansado. Además, había algo más ardiendo en su interior. Un impulso profundo que lo empujaba hacia adelante. Necesitaba ganar esa pelea como parte de su plan. No era solo deseo, era obligación. Cuando Jano cargó lanzando un puñetazo directo, Bastian respondió con un grito que le vibró en el pecho. ¡Ah! Avanzó con su propio golpe, descargando toda su fuerza en el impacto. El choque retumbó sobre la plataforma, y Jano salió disparado hacia atrás, cayendo sin control. Antes de que pudiera incorporarse, Bastian ya tenía un pie firme colocado sobre su cuello, una marca silenciosa de dominio absoluto. ¡Guau! Bastian es realmente fuerte, dijo Lorena incrédula. Minnie asintió sin tampoco poder creerlo. El murmullo del público no hacía más que aumentar. Bastian había ganado. Un niño pequeño en edad y físico había vencido a un adolescente poderoso. La sorpresa no era absoluta, pero sí estaba extendida. Ahora le tocaba a él decidir cómo seguiría el enfrentamiento. La elección cargaba un peso especial, uno que él sentía palpitar en su pecho como un recordatorio. Esto es por ti. Levantando la mirada hacia los espectadores, alzó la voz con firmeza. Quiero a Minnie Talen como mi siguiente oponente. La declaración reverberó por todo el escenario, dejando a más de uno sin aire, aunque a nadie tanto como a ella.